El mundo está cambiando, pero la polémica es una constante en la política americana. Todos los sábados a las 9 de la mañana es el tiempo de hablar de cambio climático global. Una mirada desapasionada sobre uno de los temas más álgidos en la política estadounidense. Cambio climático global. Por Radio Mundo, 1210 AM. Somos la voz del sur de la Florida. Ok. ¿Ya? Ya. Hola amigos, muy buenos días tengan todos. Soy Felicia Jiménez y como cada semana los invito a reflexionar y actuar por el futuro de nuestro planeta. Y yo soy su servidor, Ángel Cristóbal García. Cambio Climático Global es un programa de South Press Online que llega a ustedes cada sábado a las 9 de la mañana en asociación con Radio Mundo 1210, la voz del sur de la Florida. Escrito y producido por Felicita Jiménez. En los controles de audio, como siempre, nos acompaña Hugo Enríquez, asistido por Josué López el Niño. Comencemos nuestro programa. Humedales, guardianes del agua y además de la esperanza. En el corazón de las ciénagas, las praderas y tierras húmedas, los humedales respiran silenciosamente. Son tierras donde agua se queda, se filtra, se transforma. Pantanos, manglares, lagunas, ecosistemas que no solo albergan vida, sino que la protegen. Y para hablarnos sobre este pantanoso tema tenemos a nuestro invitado y amigo Juan Berbesi, quien más que un invitado se ha convertido ya en nuestro asesor de contenido en este espacio de reflexión y acción. Bienvenido a nuestra casa Radio Mundo, Juan Berbesi. Bienvenido, Juan. Ya tienes cargo. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Ser diputado Sí. del Parlamento Muchísimas de la Comisión de Medio Ambiente. No hay salario todavía, Juan. ¿Okay? Todavía el salario. Bueno, lo importante es tener... la Comisión de Medio Ambiente, que fue la que siempre llegó al Latino. Lo importante es tener vocación de servicio, ¿no? Y ser profesional en el ámbito de los coloquios. Sí. Bueno, no, muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias, Felicia y Ángel, por la oportunidad de estar nuevamente con nuestros radio, televidente, escucha de este prestigioso programa Cambio Climático Global, que se transmite, como dice acertadamente Ángel, por Radio Mundo. Y gracias también al personal técnico que nos ayuda todos los sábados. Para ello, bueno, un feliz día, y a ustedes de manera muy especial por la conducción tan extraordinaria de este programa. Muchas gracias. Ay, gracias. Muchas gracias. Bueno, Ángel, creo que empieza con una pregunta. Sí, bueno, te decía que este es un tema húmedo, ¿verdad? Quiero que nos expliques, especialmente a nuestros radio oyentes, porque uno hace su tarea, ¿verdad? Y nosotros somos como que el puente, aprendemos un poco más y podemos, y mejora el enlace, ¿no? Pero aquí la palabra la tiene usted. ¿Qué son los humedales y por qué se forman? Sí, en efecto, un humedal, lo decía hace rato, de una manera muy poética, pero de una manera también muy existencial, naturalista, una corriente de la corriente creadora, decirlo de esa forma. Que un humedal es una zona de tierra que permanece inundada o con un suelo saturado de agua durante un tiempo considerable, creando un ecosistema extraordinario, fabuloso, entre híbrido de lo terrestre y lo acuático. De tal manera de que es un paraíso notarlo, verlo, observarlo, estar entre ellas. Se ve pues la vivencia, ¿no?, de la naturaleza y el poder existencial de la creación. De acuerdo a la convención de Ramsar, esta convención es importante que nuestros radioescuchas sepan de dónde proviene la convención. La convención de Ramsar fue adoptada en 1971 y busca la preservación y el uso racional de los humedales a nivel internacional, promoviendo y cooperando entre los países
para proteger estos ecosistemas vitales, que no solamente son para la fauna silvestre, para la fauna acuática, sino también para los seres humanos. Todos, de alguna manera, convivimos dentro de estos humedales. De una manera muy específica, históricamente hablando, tiene un objetivo, ¿no? La Convención sobre los humedales también se conoce como la Convención de Ramsar, que fue adoptada el 2 de febrero de 1971 en la ciudad de Ramsar, por eso su nombre, en el país Irán. Y su misión es la conservación y el uso racional de los humedales, mediante acciones locales, nacionales e internacionales, que contribuyen a la sostenibilidad de todo el planeta, que es nuestro hogar, ¿no? Siempre lo hemos dicho y lo afirmamos de manera categórica. Somos ciudadanos terrícolas y debemos proteger nuestro ecosistema. ¿Qué beneficios económicos puede brindarnos los humedales? Sí, hablábamos entonces de que el beneficio está orientado a un ecosistema híbrido, ¿no? Este ecosistema híbrido sí, se refiere en dos contextos principales. El primero, de manera, vamos a decirlo, tecnológica, el Time Cloud, conocido así como el T-Cloud, que es una combinación de la infraestructura con los servicios, tanto públicos como privados, que permiten a las organizaciones aprovechar y mantener el control absoluto de los datos sensibles, de la flexibilidad de las nubes, de la atmósfera como tal. Y luego tenemos el aspecto de carácter biológico, geográfico, enlaza lo mixto como ecosistema, también llamado híbrido por su nombre, ¿no? Que combina las características de un ecosistema terrestre y acuático, como los humedales, como los manglares o como zonas costeras. Es importante mencionar entonces que los ecosistemas híbridos o mixtos son zonas de transición donde se mezclan características del ecosistema terrestre y acuático, albergando especies que dependen de ambos. Un ecosistema híbrido terrestre se refiere al área donde el suelo se satura de agua dulce. Creo que el día pasado había un programa extraordinario que hablábamos sobre el agua recientemente. Es importante saber de dónde proviene nuestra agua en esta localidad de Miami, en los condados de Miami-Dade. Por lo tanto, de estos manglares y de este uso de agua dulce o salada, se forma periódicamente o permanentemente los humedales en pantanos y marismas. Para nadie es un secreto que la ciudad de Miami Beach, por ejemplo, fue construido sobre pantanos. Es un gran pantano, un gran humedal. Un gran humedal. Sí, y eso está recogido históricamente y por lo tanto, bueno, allí se tuvo que hacer una infraestructura muy especial, cuidando parámetros que protegieran lo que estamos conversando sobre la Convención de Ramsar. Por eso es importante mencionar la Convención. Entonces, este ecosistema híbrido acuático no es un término común para un tipo o distinto sistema o ecosistema, sino que se refiere precisamente a las zonas acuáticas que están en contacto directo con la tierra, como las costas, los estuarios y deltas, que por su naturaleza costera o desembocadura combinan influencias marinas. Las influencias marinas que lo conversábamos también en un programa pasado en una localidad de nuestra Florida, cómo las aguas del mar penetran hacia urbanizaciones, hacia ciudades. Entonces estamos hablando de esas influencias marinas, y estamos hablando de las influencias fluviales y terrestres. De tal forma que las marismas, como humedal, también es frecuente y es continuamente inundado por agua dulce y agua salada, agua del mar, que también penetra en esas localidades, caracterizados por su vegetación. Las marismas se caracterizan por su vegetación emergente y hay una manera muy categórica de definirla por su relieve, es decir, la falta de relieve, a menudo influenciada por las mareas de las zonas costeras, le dan esa característica de lo que nosotros conocemos como las marismas. Y eso es importante tenerlo
precisado, porque hay una distinción entre humedales, entre el humedal, hay entonces conocemos como el pantano, la marisma. El pantano, por ejemplo, o un humedal boscoso, o ciénaga, que también se le puede llamar en nuestro También país, en Venezuela, en el estado Zulia hay muchos ciénagas, ciénagas. precisamente porque se produce allí el agua dulce, ¿no? Y también la penetración del agua salada a través del lago, pero en este caso estamos hablando de que esta ciénaga nuestra de acá en el estado de la Florida está compuesta por aguas dulces, aguas saladas, que se estancan de forma natural, creando una depresión en el terreno, con abundante vegetación. Y es importante mencionar la vegetación porque partiendo de esa vegetación podemos dar las caracterizaciones de cada uno de estas localidades o zonas de ecosistemas, porque son, ello lo señala así, la adaptación de los suelos saturados. Por ejemplo, tenemos un caso de que en España también se usa el famoso, el término como tal de una depresión de ciénego al referirse a un embalse artificial. Ellos han podido crear embalses artificiales para poder crear estos tipos de ecosistemas. Entonces, vamos a establecer una diferencia entre pantanos, que hemos hablado, y las marismas, ¿verdad? Aunque ambas son humedales, la principal diferencia radica en la vegetación. Por ejemplo, una marisma está dominada por hierbas y plantas herbáceas sin árboles, que a menudo se encuentran en zonas costeras donde puede haber influencia de agua salada o salobre. Las plantas herbáceas son aquellas que no desarrollan tallos leñosos o de manera persistente sobre el suelo, a diferencia de los árboles y arbustos que se puedan encontrar en otras localidades. Sus tallos son generalmente blandos, son verdes, son flexibles y contienen poca o ninguna lignidad. Las principales características de las plantas herbáceas incluyen entonces el tallo no leñoso. Sus tallos son flexibles y son tiernos. El ciclo de vida, aunque algunas mueren completamente al final de la temporada de su crecimiento, sus ciclos de vida pueden ser muy diversos. Pueden ser anuales, pueden ser bienales o de manera perenne. Se adaptan muy extendidas en todo el mundo. Están presentes en todo nuestro planeta, en todo nuestro hogar terrícola. Están presentes en la mayoría de los ecosistemas como los bosques, las praderas, en los desiertos, en las zonas acuáticas, y se distinguen por la rápida capacidad de su crecimiento y de su germinación. Entonces, la importancia, me hablaban ustedes, de esto, es una importancia de carácter ecológica, porque desempeñan el papel crucial en los ecosistemas como gramíneas en las praderas. Sin ellas no pudiera existir, no podría haber seres vivos, no podría existir las maravillosas elementos de plantaciones, de arbustos, de vegetaciones, de animales silvestres, de animales incluso salvajes, porque ahí se encuentran hasta cocodrilos, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando desarrollemos más aún el tema. Por eso que el tipo de plantas herbáceas, según su ciclo de vida, lo decíamos hace rato, se clasifican en anual, porque es por temporadas. Tenemos el caso de algunas plantas muy específicas, como los girasoles, que completan un ciclo de vida a través de una germinación, de un crecimiento, de floración, de producción de su semilla y luego muere, ¿no? Es un solo año a la temporada. Y podemos apreciar incluso en algunos países latinoamericanos como en Venezuela, y aquí también en los Estados Unidos podemos apreciar los árboles de Navidad que se cosechan y están establecidos solo por temporada. Por eso se le dice árbol de Navidad, ¿no? También yo he leído que los humedales regulan el ciclo del agua porque la almacenan. Sí. Y también liberan agua dulce gradualmente, pero además es importante que me explique esta parte porque dice que previenen las inundaciones y las sequías. Entonces,
Sí, desde luego. Sí, Y vamos a encontrar, para terminar y desarrollarte el punto, te decía que vamos a ver diversidad de especies, incluyendo aves, patos, garzas, eh, mamíferos, nutrias, reptiles, tortugas, cocodrilos, caimanes, anfibios, ranas, sapos, salamandras, peces invertebrados, moluscos, crustáceos, flora acuática, Mosquitos y jeje. mosquitos y genes. una variedad, es una variedad. Por lo Sí. tanto, el humedal es vital para el ecosistema, pero también porque es un proceso que regula el cambio climático como tal. Es un pulmón que ofrece ventajas extraordinarias para esos tipos de eventos de carácter meteorológico. Es Entonces, importante aclarar sí, eso. Sí. Juan, incluso, ¿cómo podemos clasificar, por ejemplo, los Everglades? sí, aquí el humedal más reconocido y visitado desde el punto de vista turístico es el Parque Nacional de Everglades en la Florida, que ofrece recorridos de hidrodeslizadores, senderos de Anigatri en áreas como Charbelly y otros humedales y áreas naturales turísticas que también podemos mencionar, el caso de Vilsapec National Preserve y también en Conscious Proxy Area. Mi inglés es un poco atropelladito, pero hoy trato de... También tenemos en el manejo de canoas, espléndido para visitarlos y transcurrir en ellos. Tenemos el Pichigan Creek, que es un parque, es un recorrido que se hace para kayak y canoa. El Alexander Spring y el Cupertine Spring en el Bosque Nacional de Ocala, también lo tenemos, esa localidad. Y entonces recomendamos que estos humedales, al visitarlos, para, para preservar el origen, la protección, su génesis como tal, es importante entonces hacerlo de manera muy responsable, seguir las instrucciones recomendadas en cada uno de los avisos que establecen las autoridades de los condados, en este caso de nuestro condado, de Sí. permanecer en los senderos demarcados, evitar desviarse para no pisotear la vegetación ni perturbar la fauna, no dejar basura. Es importante lo que siempre hemos conversado, hemos dicho de manera muy responsable como ciudadanos. Si tienes basura, llévatela contigo, llévate tus desechos, deposítalo en lugares adecuados. ¿Verdad? Ser silencioso, evitar ruido fuerte para no asustar las aves y otros animales sensibles. Y desde luego, lamentablemente, no podemos llevarnos ningún tipo de plantas, flores, rocas, ningún tipo de material que se encuentra en ese ecosistema. Claro, es que son esenciales para la supervivencia humana. Sí, ¿no? Y lo otro es que a veces tomamos como un grado como de sentimiento y de gratificación hacia los animales alimentándolos. No podemos hacerlo. La alimentación artificial altera el comportamiento natural de los animales que se encuentran en la zona. Correcto. Eso es una cosa que duele, una cosa que nos duele, pero tenemos que hacerlo. No podemos llevar nuestras mascotas a eso. ¿Y qué beneficios nos brindan a la salud? A nosotros humanos, no a las especies, ¿no? Sino a nosotros. Sí, los humedales son cruciales para los seres humanos, para todas las especies, especialmente para las aves acuáticas, ya que ellos ofrecen un refugio, ¿no? Recuerden ustedes que las aves emigran, los seres humanos también emigran como tal, pero las aves necesitan alimento, necesitan un lugar para descanso en sus rutas anuales. Yo en estos días me deleitaba viendo videos sobre cómo hacen recorridos ciertas aves. Hay una proyección de eso, quizás en un programa posterior vamos a ahondar sobre el tema, sobre las migraciones de las aves. Es una manera, pero extraordinaria, cómo ellos recorren los continentes. Incluso hay
poblaciones aborígenes que los esperan para deleitarse de ellos, para convivir con ellos de manera muy respetuosa, eh, partiendo de su naturaleza y partiendo de su protección. Y para los seres humanos es importantísimo, porque los seres humanos pueden migrar, desde luego, y establecerse en los humedales, pero este hecho de migrar hacia allá debe estar entonces consagrado con el respeto hacia lo que es el ecosistema como tal. Incluso hay un el programa bien bueno, el asunto ese tema es muy bueno, de la migración. Sí, incluso yo estaba, perdóname, le contaba a los radio oyentes en los primeros programas que aquí llegaban, por esta fecha, llegaban un tipo de pato que no es de aquí, de aquí del sur de la Florida. Son diferentes, porque el pato de la Florida es así como que va. Sí, nosotros tenemos... más común es que no es bonito, pues, pero, Sí. pero los que migran para acá, oye, sí tienen un porte de una elegancia que tú dices, wow, ¿de dónde salieron estos patos? Y así los estuvimos viendo como 4 años más o menos consecutivamente. Súper elegantes. Sí, pero hace 2 años para acá, ellos ya no han venido más para el mismo lago donde nos encontrábamos antes. Y esa es la pregunta que uno debe hacerse, ¿qué es lo que influye en que también esté cambiando, tú sabes, la migración de los animales y específicamente de las aves? Sí, sí, pero es importante eso porque debe existir un contenido de fondo desde el punto de vista del sistema ecológico que ha trastocado las rutas originales que históricamente se han diseñado, ellas por su naturaleza. Sí, pero fíjense que nosotros... El espacio radioeléctrico está muy contaminado de ondas, tú sabes. El espacio los teléfonos, los satélites. Sí. No, es correcto. A eso me refería. Por eso que tú sabes, así todo. Eso está pasando. Sí, por eso que nuestras poblaciones originales, por decirlo de esa forma, aborígenes, de nuestros antepasados, las culturas que dependen históricamente de estos eventos, de la pesca, del subsistema como tal, pues, la pesca, la acuicultura, la agricultura en bordes, han afianzado mucho el énfasis, o se han señalado mucho con énfasis en el resguardo y de la protección de estos ecosistemas, porque a menudo la migración, la urbanización de estas áreas van degradando los humedales, y debido a las prácticas como el drenaje, la contaminación, lo que tú señalabas, las ondas que se producen a través de satélites, los lugares o vías de penetración que se han construido, el ruido automotor produce entonces ciertos trastornos en el hábitat y que a su vez van asumiendo riesgos para el ecosistema como tal. Lo que a su vez también puede aumentar los riesgos de una inundación, ¿no? Para los asentamientos humanos, porque los humedales deben ser protegidos, deben ser monitoreados de manera permanente, porque de ello depende mucho de que podamos sobrevivir con las especies, pero también abastecernos de su agua. Es importante. Así es. Entonces, bueno, Ángel, ¿tienes alguna otra pregunta? Yo creo que sería interesante que ahondaras un poco más. A ver, llevamos 23 minutos con 37 segundos. Decir, bueno, nos quedan 3 minutos. A ver si en esos 3 minutos, Juan, nos puedes resumir las formas diferentes, porque fíjate que hablamos de humedales, hablamos de ciénaga, hablamos de pantano, de la migración. Y yo creo que bueno, el término humedal como es el más sofisticado de todos, ¿verdad? Insistir en cómo se forman, por ejemplo, las aguas superficiales, las aguas subterráneas, la dinámica costera, la intervención humana. Es decir, son contenidos tan diferentes como la variedad de humedales que existen. Todos son diferentes.
diferentes. ¿Es correcto, no? Sí, sí, todos son diferentes. Acuérdense que las áreas inundadas y saturadas que Sí. sustentan la vegetación de los suelos de la Florida tienen diferentes matices, ¿no? Estamos hablando de pantanos, de humedales, de manglares, y desde luego ello conlleva a que la distinción se hace, por eso lo señalaba, a través de las plantaciones. Cuando hablábamos de las plantaciones, hablábamos de los manglares, recuerdo perfectamente, hablábamos de un tipo de vegetación que se establecen en la zona como tal. Pero también hablábamos de que existían las megaforbias, que son hierbas gigantescas que se forman a través de plantas herbáceas de tamaño leñoso, no leñoso, perdón, pero que pueden alcanzar tamaños considerables, que pueden ser confundidos, ¿no? Incluso de varios metros de altura. Por ejemplo, nosotros lo conocemos, los cubanos lo conocen, los venezolanos, como los llamados plataneros, ¿no? Entonces, un pantano, por ejemplo, y eso es bueno que Ángel lo haya mencionado, se denomina, se caracteriza por sus árboles y por sus arbustos, por su vegetación de carácter leñoso. Entonces, en las diferentes situaciones que podamos encontrarnos con estas vegetaciones, se requiere entonces indudablemente poder establecer la distinción a través de los tipos de plantas herbáceas que puedan estar creciendo en la zona para poder mencionar qué caracteriza esta zona en específica, si es un humedal de carácter pantanoso, pantano como tal, o hablamos de una marimba, ¿verdad? Que está dominada completamente por hierbas y plantas herbáceas, sin árboles. A menudo se encuentran en las zonas costeras. Y hablamos entonces de que en los pantanos la humedad es de carácter boscosa. La humedad se encuentra de manera muy encerrada, como un cielo donde el agua dulce y salada se mantienen de forma estancada, y es su forma natural, pues, de establecerse como una depresión en el terreno con abundante vegetación, porque está saturada, precisamente adaptada y saturada por los suelos. Bueno, Juan, solamente un minuto. Bueno, lastimosamente siempre el tiempo está detrás. Sí. Bueno, entonces finalizamos reflexionando sobre la protección de los humedales, porque proteger los humedales es proteger la vida. Además, es reconocer que la naturaleza también migra, también resiste y también espera. Y en esa espera nos llama a cuidar, a legislar, porque vamos a tener programa de legislación ambiental, y a transformar. Así que estamos muy contentos con esta intervención tuya, Juan, de verdad. Sí, muchas gracias. Y todos comprometidos a cuidar nuestros humedales. Muchísimas gracias a ustedes. Así es, sí. Hay que, porque es una promesa de futuro. Bueno, ya ustedes lo escucharon ya, estimados radio oyentes y YouTube oyentes también. Nos vemos en un próximo programa con más de cambio climático global. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Bye. A ustedes. Bye. El mundo está cambiando, pero la polémica es una constante en la política americana. Todos los sábados a las 9 de la mañana es el tiempo de hablar de cambio climático global. Una mirada desapasionada sobre uno de los temas más álgidos en la política estadounidense. Cambio climático global. Por Radio Mundo, 1210 AM. Somos la voz del sur de la Florida.